Cordial saludo, mi nombre es Diana Marcela Tole Acosta, soy estudiante de Psicología de tercer semestre de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. A continuación vamos a realizar un ejercicio de medidas de tendencia central y medidas de dispersión para el área de estadística descriptiva. Para iniciar se debe tener en cuenta una tabla con las siguientes columnas conocidas como intervalo o clase, marca de clase, frecuencia absoluta, dato por frecuencia, frecuencia absoluta acumulada, porcentaje frecuencia relativa acumulada cuadrado por frecuencia. Además, medidas de tendencia central como son la mediana y la media aritmética, medidas de dispersión, varianza, desviación estándar, coeficiente de variación y rango. Es importante identificar que esta tabla tiene unos colores porque ellas tienen una simbología entre letras mayúsculas y minúsculas, las cuales se relacionan entre sí al momento de diligenciar la tabla. Para iniciar, la columna de intervalo clase ya se encuentra diligenciada, así que se procede a hallar la marca de clase. Para esto se deben sumar los dos valores de la columna intervalo, que son estos dos, aquí. Este resultado se divide por 2 para que finalmente este sea el resultado que se coloque aquí, y así se hace consecutivamente con las dos columnas. La frecuencia absoluta también se encuentra diligenciada, ya que allí se conoce la cantidad de niños que obtuvieron ese porcentaje. Eso lo podemos evidenciar acá arriba en la descripción de la tabla. Continuamos con dato por frecuencia. Allí multiplicamos la marca de clase por la frecuencia absoluta de la siguiente manera. Le damos Enter y aquí tenemos la ventaja de que podemos arrastrar la fórmula. Con estos valores obtenemos aquí la autosuma. Continuamos con la frecuencia absoluta acumulada. Allí tomamos el valor inicial de la frecuencia absoluta y se va sumando consecutivamente con los valores de la frecuencia absoluta. Entonces, con base a este, continuamos la fórmula. Aquí arrastramos la fórmula. Continuamos con porcentaje de frecuencia relativa. Allí se halla tomando cada valor de la frecuencia absoluta dividido por el total, y de esta misma columna este resultado se multiplica por 100 de la siguiente manera. Aquí símbolo de división por el total de esta columna. Allí se multiplica por 100. Hay una parte importante en esta columna que se conoce como el amarre de la fórmula. Eso se hace con el fin de que hay un valor que necesitamos que no cambie. Entonces, esta técnica la tenemos colocándole este símbolo a esta parte del valor. Le damos Enter y procedemos a arrastrar. Una forma de comprobar de que este procedimiento se ha hecho bien es porque el resultado total nos arroja 100. Entonces así podemos comprobar de que se ha hecho bien. Continuamos con el porcentaje de frecuencia relativa acumulada. Acá también es importante recordar que también maneja una fórmula de arrastre como la anterior, lo que son las dos de porcentaje.
se hace de la siguiente forma. Aquí en esta columna se debe tomar el primer valor de la frecuencia absoluta acumulada, que es este. Se divide por el total de la frecuencia absoluta, que es este que podemos ver acá. Y este resultado se multiplica por 100. Entonces acá en esta parte también debemos hacerle la fórmula de arrastre. Enter. Y procedemos también en esta parte, eliminamos esta décima. También, al igual que esta columna, otra forma de evidenciar de que el resultado se encuentra bien es porque en el último valor del resultado nos arroja 100. Continuamos con la columna de cuadrado por frecuencia. Para realizar este procedimiento se debe hallar principalmente el promedio, conocido como media aritmética, la que encontramos aquí. Para diligenciar esta parte de la tabla, se toma el valor de los datos por frecuencia y se divide la frecuencia de la siguiente manera. Y aquí tenemos el resultado. Es fundamental tener este resultado para poder diligenciar esta columna. Acá tomamos el primer valor, que es la marca de clase, menos valor de promedio. Es importante abrir paréntesis. Tomamos nuevamente, cerramos el paréntesis, elevado al cuadrado. Listo. Para que también podamos hacerle el arrastre a esta fórmula, debemos amarrar en esta parte y en esta también, al igual que en la siguiente. En esta parte el valor se conserva tal cual como nos lo arroja la fórmula. No se le retira ninguna decimal. Continuamos con la tabla de acá, que son las medidas de dispersión y la varianza. Esta se halla seleccionando el total del cuadrado por frecuencia dividido por la frecuencia absoluta.
Es decir, aquí ya tenemos un resultado de la varianza. Es importante tener en cuenta que al momento de diligenciar esta parte de la tabla, ellas son en forma encadenada, porque para hallar la desviación estándar necesitamos el valor de la varianza. Este es hallarle la raíz cuadrada a la varianza de la siguiente manera. Nos vamos a la parte de insertar, fórmulas, matemáticas y trigonométricas, y buscamos la opción de raíz. Tomamos la raíz, aquí nos aparece este cuadro, y en este cuadro debemos diligenciar el valor que encontramos en la varianza, que en este caso es este. Y aceptar. Continuamos con el coeficiente de variación. Para este procedimiento se selecciona la desviación estándar, que fue la que acabamos de hallar, y esta se divide por promedio y se multiplica por 100. Continuamos con el rango. El rango se halla de la columna intervalo, se toma la celda máxima y se resta con la celda de valor mínimo. Acá el total siempre nos irá a dar más o menos en promedio 100. Eso se da en esta columna. Se debe observar esta columna y allí se saca el rango. Para hallar la mediana, inicialmente se toma el valor total de la frecuencia absoluta dividido por 2. Se busca la frecuencia absoluta acumulada de un valor que esté por encima del valor arrojado en la operación anterior, en la misma columna. Este total se multiplica por la amplitud de cada intervalo. Finalmente se suma por el límite inferior de la clase mediana para un total de 407. Muchas gracias.